Bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecidos por su sintonía, este mes de noviembre, mes de la Constitución, continuamos conmemorando el 179 aniversario de la proclamación de la primera Constitución Dominicana, razón por la cual en el transcurso del mes hemos desarrollado un contenido exclusivo sobre los antecedentes de la constitucionalización del Estado, la organización del Estado Constitucional Dominicano, y hoy hablamos sobre el principio de supremacía de la Constitución. La Constitución es la norma suprema colocada en el nivel más alto del ordenamiento jurídico del Estado y, como ha manifestado el magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, la supremacía de la Constitución no pasaría de ser una mera o simple afirmación de principio político carente de eficacia jurídica imperativa si no existiesen los mecanismos de control de constitucionalidad. Para entender las implicaciones de este principio y cómo se traduce esa supremacía al diario vivir ciudadano, conversamos en el segmento de la entrevista con el magistrado juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega, Bernabel Morissette Fabián. Además, los segmentos acostumbrados, efemérides constitucionales, el reportaje, las noticias y más. De inmediato iniciamos con el contenido del artículo 6 de nuestra Carta Sustantiva. Adelante. Artículo 6. Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 12º aniversario este jueves 7 de diciembre a las 11 de la mañana, en vivo desde la Suprema Corte de Justicia. En audiencia solemne, presentamos el discurso de rendición de cuentas 2023, a cargo del honorable presidente de esta alta corte, Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo a través de una cadena nacional de radio, televisión y medios digitales la audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en su 12º aniversario. Tribunal Constitucional, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Como parte de los actos conmemorativos del 179 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. De la colección Clásicos del Derecho Constitucional, Lecciones de Derecho Constitucional Dominicano, de Ernesto J. Zuncar Méndez. De la colección Discursos del Presidente, Discursos del Presidente Volumen 4. Y de la colección Iudex, Recopilación Votos Particulares Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano, del magistrado Rafael Díaz Filpo. Herejías y otras certezas constitucionales, del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Miércoles 29 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio Horacio Álvarez Aviñón de la Universidad Pedro Enrique Sureña, UMPU. Noviembre, mes de la Constitución. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con el magistrado Bernabel Morissette Fabián sobre la supremacía de la Constitución. Bernabel Morissette Fabián es juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega.
Es magíster en Derecho Constitucional y en Derechos y Libertades Fundamentales y sus garantías, con doble titulación por la Universidad Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Es miembro del Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional desde sus inicios. Además, es un destacado docente de más de 20 años de la asignatura de Derecho Constitucional, entre otras. Debo decir que yo soy una de sus estudiantes. Ha colaborado en diversas obras colectivas y en artículos de revistas y periódicos nacionales e internacionales. Bienvenido, estimado profesor. Gracias, Mildred, gracias por la invitación y gracias al Tribunal Constitucional por invitarme a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, que es la voz del pueblo. Pues Constitución, Voz del Pueblo y Tribunal Constitucional van de la mano, ayudándose y colaborándose uno a otro. Así es, efectivamente. Y bueno, justamente hablando de eso, usted siempre desde la facultad nos hablaba de la importancia de conocer la Constitución y el hecho de que el pueblo pueda sentir que la norma realmente es suprema. Y precisamente me gustaría iniciar esta conversación hablando sobre cuáles son esos momentos históricos en el cual la Constitución Dominicana ha sido suprema. Bien, es interesante la pregunta y me pongo un poco cómodo para responderla, porque vamos a hablar de un momento bastante importante en la vida nacional. Se trata del año 1844. Tendríamos que comenzar por allí. 6 de noviembre, la villa de San Cristóbal. Los constituyentes que allí se reunieron tuvieron una visión bastante amplia, bastante acabada de lo que debía representar la Constitución como voz del pueblo, de lo que debía representar la Constitución como herramienta suprema del ordenamiento jurídico. Allí, el artículo 35, por ejemplo, se estableció que ninguna ley podía ser contraria a la Constitución, ni los decretos ni reglamento contrario a la ley. Pero también daba una herramienta bastante interesante en manos de los jueces, pues ponía en el artículo por allá 125, en manos de los jueces, la capacidad de desconocer, de inaplicar la ley que resultara inconstitucional, que resultara contraria a la Constitución. Eso tiene un significado y un valor increíble. De haberse practicado, de hecho, creo que nos habríamos economizado muchos dolores de cabeza a nivel institucional y a nivel político. Otro momento interesante de la supremacía de la Constitución es en 1924, cuando a la Suprema Corte de Justicia se le otorga el poder de controlar la constitucionalidad de la ley de manera expresa, de manera directa. Y de hecho, es tan importante lo que ocurre con la Constitución de 1924 que comenzó una práctica en esos años, 1926, 27, 28, hasta el 30, de ejercicio de la actividad de control de constitucionalidad. Tenemos sentencias interesantísimas de esa época en que la Suprema Corte de Justicia, tutelando derechos fundamentales de los ciudadanos, declaró inconstitucional leyes como la ley de cierre o reglamentos del Ayuntamiento de Santiago como el de las inscripciones tumularias. Ojalá y la sociedad pudiera, la ciudadanía pudiera tener contacto con lo que allí se estuvo trabajando, pues fue un inicio bastante importante de justicia constitucional. Lástima que vino la tiranía, lástima que surgió este periodo histórico tan funesto de 31 años que diezmó, que quebró esa iniciativa importante. Luego de allí, otro momento importante para la Constitución como norma suprema se produce en 1994. Aquella reforma recoge nueva vez el control de constitucionalidad por vía concentrada, pero al mismo tiempo dio oportunidad a que los jueces se empoderaran, los jueces del Poder Judicial, de la herramienta de lo que se llama control difuso, o sea, de la oportunidad que tenían los jueces, como debió ocurrir en 1844, tantos años después, de desconocer la ley cuando resultara injusta o cuando resultara inconstitucional. 1994 marcó este proceso sistemático que tenemos hoy de control de constitucionalidad, tanto por la vía concentrada, pudiendo anular leyes, como por la vía difusa, pudiendo inaplicar leyes en los casos. Entonces, de aquí arribamos al 2010, momento cumbre de la consagración de la Constitución como norma suprema, como norma aplicable, con el surgimiento de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional y la importante tarea de la que ya estamos siendo testigos, construyendo la historia junto con el Tribunal Constitucional y junto con la Constitución normativa como norma suprema que defiende los intereses y los derechos del ciudadano. Esos 4 momentos podríamos identificar. Sí, definitivamente. Y precisamente hablando de esa reforma 2010 y lo emblemática que ha sido para la protección de los derechos fundamentales, también para esa garantía de esa orden constitucional y sobre todo de garantizar su supremacía, la Constitución precisamente en el artículo 6 habla de ella. Y me gustaría desglosar un poco en términos llanos qué significa esa supremacía, ese principio de supremacía de la Constitución.
Importante el tema, importante la pregunta, sobre todo para el ciudadano. Importante el tema porque a veces creemos que la Constitución es una herramienta solo de abogados y no lo es. La Constitución es norma suprema porque está llamada a garantizar los derechos del ciudadano. Y quizás irnos un poquito lejos en el tiempo, hasta la Revolución Francesa, para decir que los franceses en su revolución, cuando establecían aquella importante declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, con todo y lo que implica la expresión del hombre y del ciudadano, y ya sabemos toda la historia que hay detrás de los temas de la exclusión, pero así se denominaba, habían establecido en su artículo 16 que la Constitución tenía dos tareas importantes. Una, garantizar, reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas, y dos, controlar el poder, establecer los mecanismos de gobierno a través de los cuales el poder se controlara. ¿Qué significado tiene que se considera la Constitución como norma suprema? Esas dos grandes tareas. Una, que sirva para controlar el poder y evitar que el poder público se convierta en un poder avasallador, en un poder dictatorial, en un poder de fuerza, y sea más bien un poder de la razón, un poder del buen gobierno. Y el otro, garantizar los derechos fundamentales, que implica que el ejercicio de ese buen gobierno, que el ejercicio razonable del poder, esté orientado exclusivamente a la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. Definitivamente. También hay algo particular en ese artículo 6, y es que habla de que ninguna norma puede contrariar la Constitución porque sería declarada nula. Pero el ciudadano, normalmente, ese ciudadano de a pie, como decía el doctor Pellerano, y que usted me recordó brevemente, ¿cómo puede traducirse en él esa idea de que son nulas todas las normas que sean contrarias a la Constitución? Gratos recuerdos del doctor Juan Manuel Pellerano, gratos recuerdos de aquellas conversaciones en la Escuela Nacional de la Judicatura, sobre todo cuando escribíamos la obra sobre el amparo de los derechos fundamentales en una sociedad democrática junto con otros autores. Y esa noción de el ciudadano de a pie como el sujeto de protección de la norma constitucional. El significado que tiene para ese ciudadano que anda en el autobús, para ese ciudadano que toma el carro público o que toma el motoconcho, o para esa ciudadana que está en actividades domésticas o que está en las labores en la industria, en la fábrica, para esos ciudadanos y ciudadanas, el significado que tiene que la Constitución sea norma suprema es invaluable. Es una noción que debemos hacer nuestra y que debemos enseñarla. Debe bajar de los estantes de los abogados y que el ciudadano tenga la norma constitucional, porque allí están consagrados sus derechos. Obviamente también están consagrados los deberes fundamentales, pero sobre todo están consagrados los derechos. Y pensar en que se discuta cotidianamente la Constitución, que la Constitución sea tema de sobremesa en la familia, sería importantísimo para que adquiera esa noción de norma suprema, funcional, práctica, con la posibilidad de que los derechos consagrados en ella sean reclamados en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Así es. Y, profesor, definitivamente cuando se busca que el ciudadano tenga acceso a esa información constitucional, ¿usted considera que debería ser desde qué etapa de la vida de un ciudadano tener esa relación directa con la Constitución para mantenerla suprema? Bueno, los libros de texto para párvulo deberían tener los ejemplos ya, con expresiones relativas a la grandeza, a la supremacía de la Constitución, a la capacidad que tiene la Constitución para tutelar derechos. De repente estamos pensando que solamente se estudia Constitución en la universidad y para los abogados. No, la Constitución debe ser una herramienta para hacer cultura constitucional. Y una cultura solo se construye desde la niñez. Una cultura solo se construye a medida que la persona se va desarrollando. El libre desarrollo de la personalidad, que está consagrado en el artículo 43 de la Constitución, no está hecho allí como una literatura bonita, está hecho allí como una tarea que tiene el Estado de construir una cultura constitucional para que ese libre desarrollo de la personalidad comience con el nacimiento, comience con las primeras palabras que el niño aprende a decir. De manera que, ¿cuándo se debe comenzar a enseñar la Constitución? El magistrado Milton Ray Guevara ha sido insistente en este tema, me ha tocado conversarlo con él en algunas ocasiones, de que la Constitución debe llegar a las escuelas, de que la Constitución debe transitar en manos del estudiante desde que inicia su actividad escolar hasta que se hace profesional y más allá. O sea, no es un tema para dejarlo para la adultez, es un tema para construir una sociedad culturalmente amiga de la Constitución, defensora de la Constitución desde su niñez hasta su adultez.
Así es, una ciudadanía empoderada, pero sobre todo más feliz y más humana, como él también lo ha dicho. Una cultura constitucional plena. Así es. Tras la pausa, continuamos conversando con el magistrado Bernabel Morissette sobre la supremacía de la Constitución. Manténgase con nosotros. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 12º aniversario este jueves 7 de diciembre a las 11 de la mañana, en vivo desde la Suprema Corte de Justicia. En audiencia solemne, presentamos el Discurso de Rendición de Cuentas 2023, a cargo del honorable presidente de esta alta corte, Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo a través de una cadena nacional de radio, televisión y medios digitales la audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en su 12º aniversario. Tribunal Constitucional, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Como parte de los actos conmemorativos del 179 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. De la colección Clásicos del Derecho Constitucional, Lecciones de Derecho Constitucional Dominicano, de Ernesto J. Zuncar Méndez. De la colección Discursos del Presidente, Discursos del Presidente Volumen 4. Y de la colección Iudex, Recopilación Votos Particulares Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano, del magistrado Rafael Díaz Filpo. Herejías y otras certezas constitucionales, del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Miércoles 29 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio Horacio Álvarez Aviñón de la Universidad Pedro Enrique Sureña, UMPU. Noviembre, mes de la Constitución. Gracias por continuar con nosotros. A quienes recién nos sintonizan, les informo que estamos conversando con el magistrado Bernabel Morissette sobre la supremacía de la Constitución. Y continuando con nuestra conversación, usted ha evidenciado en la primera parte de que este principio de supremacía de la Constitución garantiza la protección de los derechos del ciudadano, pero también ha evidenciado que le coloca un límite a los poderes públicos en su actuación. Entonces, me gustaría saber qué rol considera usted que juega el ciudadano a la hora de activar esos mecanismos que permitan mantener suprema la Constitución. Bien, la verdad que el mandato constitucional es muy claro en cuanto a los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que someterse a la supremacía de la Constitución, tienen que someterse a su mandato y a sus directrices. Observa que el artículo 4, cuando organiza el sistema de gobierno de la nación, dice que los titulares del gobierno son responsables y sus atribuciones son únicamente las que establece la Constitución y las leyes. Eso nos informa acerca de cuáles son los límites que tienen. Por ejemplo, regularmente se dice que lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, en el ámbito del ejercicio de la labor pública no es así. Lo que está permitido es lo que está reglamentado por la Constitución y las leyes, desde el punto de vista institucional. Y eso le informa al ciudadano de cuáles son los límites que tiene el poder público a la hora de actuar. ¿Cómo activa el ciudadano esos límites? Tiene múltiples herramientas para activarlo. El ciudadano tiene que saberse, tiene que conocerse como ese primer eslabón de control acerca del poder, de ese primer muro de contención para cuando el poder público realiza actividades que son contrarias a la Constitución. Entonces, si el ciudadano es consciente de eso, luego tiene que empoderarse de esos mecanismos, de esas herramientas con las que cuenta para activar los controles constitucionales. Unas están en el Poder Judicial, a través del
por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, o si pensáramos en gobiernos locales, como son los ayuntamientos, a través de los tribunales de primera instancia, que tienen también competencia administrativa cuando se trata de los ayuntamientos, sobre todo en materia de amparo, por ejemplo. Y digo, bueno, ¿qué es el amparo que acabo de mencionar la expresión? Bueno, el amparo es un mecanismo que tiene el ciudadano en sus manos para garantizar el goce de sus derechos fundamentales. Entonces, teniendo ese tipo de herramienta, pueden acudir al juez, sea juez del Poder Judicial, sea el Tribunal Constitucional cuando se lo permite, para activar esos mecanismos que controlen las actuaciones del poder público cuando desconoce el mandato constitucional. Entonces, ¿el ciudadano tiene las herramientas? Sí, la tiene en sus manos. ¿Cuáles son? No sé si podríamos entrar en esa dinámica de identificación de las herramientas, pues se tomaría algún tiempecito y la verdad que son interesantes también. Amparo, habeas data, habeas corpus, son mecanismos de protección que podríamos también conversar un poquito acerca de cada uno de ellos si fuera de... Sí, brevemente puedo hacerlo, claro que sí. Por ejemplo, con respecto al amparo, está abierto para tutelar todos los derechos fundamentales distintos a la protección de datos y a la libertad individual. Con el tema del amparo, el ciudadano puede acudir ante cualquier juez de la República para que le tutele un derecho fundamental que le esté siendo conculcado, que le esté siendo lesionado o que esté amenazado de ser lesionado. Y con esta herramienta, incluso la ley ha establecido que es informalidad, la ley ha establecido que es ágil, que es rápido, que es sumario, la ley ha establecido que pueden ir incluso sin abogado ante el juez para que se inicie la acción de amparo. Cualquier juez, todos los tribunales están abiertos para la acción de amparo. Bueno, podrá venir un tema técnico de competencia que los abogados manejan muy bien, pero estamos hablando para la ciudadanía en este instante, y que el tribunal tendrá que resolverlo. Pero no podrá dejar desamparado al ciudadano cuando acude sin que un juez le dé respuesta acerca de la tutela de sus derechos fundamentales. Y esa es la importancia que tiene esta importante herramienta de tutela de derechos. Las otras dos herramientas que mencionaba, habeas data, tiene que ver con la protección de los datos personales. Señores, vamos dejando por allí nuestros datos en los celulares, en las redes sociales, en las consultas médicas, en todas las actividades de la vida cotidiana en la actualidad, dejamos datos de carácter personal. Y a través de la acción ante los jueces de habeas data, de acción judicial de protección de datos, podemos conseguir que cualquier conculcación al derecho a nuestros datos personales pueda ser subsanado mediante una sentencia dictada por un juez del orden judicial. Y está el habeas corpus, que ya sí es popular, es conocido por todos, en razón de que es una herramienta que viene desde hace muchos años atrás, que cae por primera vez en la Constitución de 1924, pero que ya venía en la ley de habeas corpus del año 1913-1914, y que de algún modo ya la población se ha empoderado de lo que es la tutela de su libertad cuando son detenidos de manera irregular o arbitrariamente o fuera de los plazos que establece la ley para hacerlo. De manera que el ciudadano tiene mecanismos, tiene herramientas para empoderarse del contenido de la Constitución y llevarlo a un proceso de protección efectiva como norma suprema que es. Bueno, y sobre todo que ese empoderamiento le va a permitir que realmente actúe como manda el hecho de que la soberanía recae sobre el pueblo. Empoderarse realmente con ese principio que va de la mano con esa supremacía. Efectivamente. Cuando la Constitución en el artículo 2 dice que la soberanía recae en el pueblo, lo que le está diciendo al pueblo es que el pueblo toma las decisiones importantes. Obviamente al pueblo no se le pregunta todos los días y por eso instalamos un gobierno representativo, un gobierno que representa al pueblo. El presidente de la República y el vicepresidente que asumen las labores ejecutivas junto con todos los ministros que dependen de él y los directores que dependen de él. El Congreso Nacional que asume la labor legislativa. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral que asumen labores jurisdiccionales para la tutela de los distintos derechos fundamentales y de las distintas situaciones conflictivas que se puedan presentar. Pero al pueblo también se le pregunta, y eso es una expresión de soberanía de la Constitución y de supremacía de la Constitución. Cada 4 años convocamos al pueblo para decidir cómo se orienta el gobierno de la nación, en manos de quién lo ponemos. Esa es la tarea más importante que tiene el pueblo en el marco de la soberanía. Pero también se le pregunta al pueblo a través del plebiscito municipal que se puede ejercer para distintas tareas de la que tiene el ayuntamiento. O también se le puede preguntar al pueblo a través del referendo, el referendo aprobatorio para determinados asuntos importantes que son de interés colectivo y que
la Constitución manda que se convoque al pueblo para preguntarle. Pero hay un referendo que es de trascendental importancia, que es el que marca la pauta de la participación del pueblo, que es el referendo aprobatorio de la Constitución para las tareas importantes. ¿Qué es lo que ha hecho el constituyente, el hacedor de la Constitución con este marco de supremacía? Ha otorgado al pueblo la posibilidad de participar de manera directa en la reforma constitucional cuando determinados temas son tratados. Por ejemplo, si en una reforma constitucional se trata el tema de la moneda, un cambio en el tema de la moneda, hay que preguntarle al pueblo si está de acuerdo. ¿Cómo funciona esto? El Congreso Nacional aprueba la reforma y si trata ese tema, o por ejemplo el de los derechos fundamentales, o una cantidad de temas que hay allí disponibles para que el pueblo participe, si trata esos tipos de temas, entonces le toca a la ciudadanía, a través de una convocatoria que hará la Junta Central Electoral, decidir si aprueba o no, si se incluye o no en la reforma constitucional, eso que el Congreso, que tenía ante la soberanía absoluta para hacerlo, si se incluye o no ese elemento en el marco de esa reforma constitucional. De manera que la participación del pueblo es cada vez más activa en el marco de la supremacía de la Constitución, y eso nos alienta porque a medida que el legislador constituyente coloque estas herramientas, le dice al pueblo que es el dueño, que es la voz de la Constitución. Así es. Y bueno, precisamente el magistrado presidente, uno de los mecanismos, herramientas que tiene también el ciudadano para velar por esa supremacía de la Constitución es precisamente el Tribunal Constitucional, el gran garante de esa supremacía de la Constitución después del pueblo, que es quien lo activa. Entonces, el magistrado ha dicho en varias ocasiones que el Tribunal Constitucional está llamado a convertirse en un espacio verdadero, de un espacio ciudadano, pues a través suyo la ciudadanía puede exigir el respeto a los derechos fundamentales que le son garantizados a través de la Constitución. Y me gustaría preguntarle si usted considera que en estos 12 años que está ya el Tribunal Constitucional transitando, si usted considera que realmente el ciudadano puede palpar a través de sus decisiones esa supremacía de la Constitución. Efectivamente, hay una labor pedagógica en cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional. Están allí. Y ciertamente el rol que ha desempeñado en estos 12 años ha sido trascendental para que el pueblo encuentre la voz de la Constitución en la voz del Tribunal Constitucional, para que el pueblo pueda palpar que ciertamente hay una institución encargada exclusivamente de velar por la supremacía de la Constitución y porque el ciudadano esté siempre reflejado en la Constitución. Mira que la Constitución es una norma jurídica, bueno, tiene 270 y tanto artículos, 277 artículos, más unos cuantos transitorios. Su volumen, cuando lo vemos de forma material, es bastante pequeño, pero es inmenso en cuanto a su contenido. Decía un autor italiano de nombre Luigi Ferrajoli que la tarea que debemos tener en la Constitución es que no nos excluya. No todos podemos estar en la letra de la Constitución porque sería un superlibro. Es que no nos excluya. Cuando la Constitución no excluye de forma material, todos estamos incluidos. Y la tarea que viene realizando el Tribunal Constitucional es, en ese silencio constitucional, encontrar amparo para todo que no está excluido. Encontrar amparo incluso cuando las exclusiones pueden ser irrazonables. Así es. Entonces, la voz del Tribunal Constitucional, las palabras del Tribunal Constitucional tienen un contenido y una pedagogía que debe ser asumida por el pueblo como una herramienta del día a día. Por eso la gran misión que han desempeñado, que han desarrollado en estos 12 años, de esas actividades que han realizado por los distintos puntos del país, es de trascendental importancia para que el pueblo conozca. Conozca no solo a los jueces del Tribunal Constitucional, porque pasan 12 años y pasan 9 años, pasaron 6 años y fueron sustituyéndolo, ya son otros rostros. Es que conozca la institución del Tribunal Constitucional, que va más allá de los rostros que la componen. Los rostros marcan una pauta, pero es la institución la que tiene que el pueblo defender y empoderarse de su actividad, de su tarea, de su día a día. El Tribunal Constitucional tiene esa importante misión. Me ha tocado escribir por allí en alguna conferencia que han publicado una expresión que me encanta. Yo digo, el Tribunal Constitucional y los tribunales constitucionales deben ser lo suficientemente valientes como para decir todo lo que tienen que decir en favor y en defensa de los derechos fundamentales y en favor y defensa de la soberanía de la Constitución y la supremacía de la Constitución. Pero también tienen una tarea importante
de medir con una precisión milimétrica el sentido y el alcance de cada una de las palabras que utilizan en su decisión, porque allí radica la esencia de lo que el pueblo va a recibir del mandato del Tribunal Constitucional en cada sentencia. De manera que esa tarea que tiene el Tribunal Constitucional no puede cansar, debe ser permanente, debe ser constante. Muchas gracias, profesor, por esta conversación tan importante, no solo para los juristas, sino más bien para la ciudadanía. Gracias a ti, Mildred, gracias al Tribunal Constitucional por la invitación que se me ha hecho y gracias al pueblo por escucharnos, y espero que podamos construir esa cultura constitucional que todos anhelamos. Que así sea. Estuvimos conversando con el magistrado Bernabel Morissette Fabián sobre la supremacía de la Constitución. Manténganse en sintonía con su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 12º aniversario este jueves 7 de diciembre a las 11 de la mañana, en vivo desde la Suprema Corte de Justicia. En audiencia solemne, presentamos el Discurso de Rendición de Cuentas 2023, a cargo del honorable presidente de esta alta corte, Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo a través de una cadena nacional de radio, televisión y medios digitales la audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en su 12º aniversario. Tribunal Constitucional, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Como parte de los actos conmemorativos del 179 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. De la colección Clásicos del Derecho Constitucional, Lecciones de Derecho Constitucional Dominicano, de Ernesto J. Zuncar Méndez. De la colección Discursos del Presidente, Discursos del Presidente Volumen 4. Y de la colección Iudex, Recopilación Votos Particulares Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad preventivo de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico dominicano, del magistrado Rafael Díaz Filpo. Herejías y otras certezas constitucionales, del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi. Miércoles 29 de noviembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio Horacio Álvarez Aviñón de la Universidad Pedro Enrique Sureña, UMPU. Noviembre, mes de la Constitución. Bienvenidos a esta edición informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy estamos desde España, específicamente en Albacete, sede de la Universidad Castilla-La Mancha. Acá el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó una magistral conferencia dirigida a estudiantes de esta Casa de Altos Estudios. A pesar de que las personas, al momento de perder su libertad, bajo cualquier circunstancia, pierden casi la totalidad de sus derechos civiles y políticos, no por esto han perdido sus derechos humanos y debe tratárseles digna y humanamente a los fines de salvaguardar su integridad física y emocional. La Carta Sustantiva del año 2010, la más avanzada de Iberoamérica, reconoce la figura del defensor público, que antes no estaba contemplada. Y la ley que rige la materia exige que todo acusado indigente se le designe un abogado del Estado.
La Constitución del año 2010 estipula que se puede detener a una persona acusada hasta por 48 horas, sin orden de arresto, antes de presentarla a las autoridades judiciales. Todo prisionero que quede detenido más de 48 horas sin que se le presente cargos formales tiene derecho a solicitar el habeas corpus, figura que opera como el amparo para tutelar el derecho de la libertad. Continuando con las informaciones, el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, participó en una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Higüey. Enseñar la Constitución es educar en democracia. Si nosotros no educamos en democracia, no podemos tener demócratas. Como dice el profesor Georges Birdot, un gran maestro del derecho constitucional francés, no hay democracia sin demócratas. Entonces hay que cultivarlos. Y enseñar la educación, la Constitución es educar en democracia. La educación constitucional como imperativo de la calidad de la democracia nos invita a leer el artículo 63, numeral 13 de la Constitución. Yo me atrevo a decir que si pretendemos que nuestra democracia se fundamente esencialmente en el respeto a los derechos fundamentales y en la participación de una ciudadanía más activa y comprometida con el respeto a nuestra Constitución, es indispensable que a los futuros ciudadanos se les garantice una educación constitucional integral, lo cual está en el marco del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 63 de nuestra Carta Magna. Y por eso nosotros tenemos que educar en democracia, para que la gente entienda que no solamente se puede apreciar el aire cuando nos hace falta, que no solamente se puede apreciar la democracia cuando nos hace falta. En otra información, el Tribunal Constitucional desarrolló su cátedra magistral Hermanas Mirabal. Esta extraordinaria mujer no puede ser olvidada y por eso saludo la iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional. Para mí, lo verdaderamente significativo de esta actividad es que esta cátedra será escuchada no solo por los invitados especiales, sino también por una cantidad significativa de estudiantes activos, para visibilizar la obra y el papel trascendental que ha tenido la mujer dominicana para construir el Estado que hoy día conocemos. Pues tal como veremos en esta entrega, hemos estado presentes mano a mano desde antes de la existencia de la República y aún más presente en la formación de la misma. Me refiero a la mujer dominicana. En María Trinidad Sánchez descansa un ejemplo de entrega y valentía por este pueblo que debe ser emulada por todos los dominicanos y las dominicanas. Hoy rendimos un homenaje no solamente a las hermanas Mirabal, no solamente a María Trinidad Sánchez, sino a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia, de la represión, de la opresión, y alzamos nuestra voz una vez más como Tribunal de Garantías de Derechos, como ofrenda a la disipación de este flagelo. Entre María Trinidad Sánchez y Minerva Mirabal, que no la mató Trujillo por bonita, como quieren decir, sino porque pensaba, ambas fueron víctimas del despotismo, del autoritarismo, de la violencia política. Ambas sellan la historia de este país con los crímenes políticos de Estado más abyectos, y ambas son las víctimas históricas de Pedro Santana y de Rafael Trujillo. Entonces hay una serie de elementos históricos que nos vinculan a esas mujeres y que nos hacen sentir
orgullosos y orgullosas y alegres de haber tenido ejemplos de dignidad, de decoro, como fueron aquellas. Amigos, el Tribunal Constitucional y la Universidad del Caribe, Unicaribe, suscribieron un acuerdo de cooperación. En una reunión del CONECYT, don Milton expresó su voluntad de que se diera a conocer en las universidades la Constitución. Y de verdad siempre hemos sentido admiración por un hombre con una trayectoria como la de don Milton. Pero ese día fue algo especial para mí que me marcó. Ese día él llegó con una bandera con los colores de la República Dominicana y dijo que se puso esa bandera, esa corbata, porque iba a defender a la República Dominicana. Entonces eso que yo viví ese día, pues me hizo hacer el compromiso. Inmediatamente me paré, me acerqué a él y le dije, cuente con Unicaribe de que vamos a trabajar desde hoy, antes de que incluso llegue la resolución del MESI, en preparar los contenidos para implementarlo en las aulas de Unicaribe. Y así lo hicimos. Y desde el mes de septiembre ya nosotros tenemos en nuestra plataforma montado todo el material recopilado desde aquí del Tribunal Constitucional, listo para implementar esa formación de la Constitución en nuestras aulas. Yo quiero pedir su autorización de que no sea en enero que se inicie con la formación de la Constitución en las aulas, sino que pueda ser ahora. Yo creo que Unicaribe sigue demostrando ese compromiso que tiene con una educación de calidad y, por supuesto, de seguir formando a quienes son las mujeres y los hombres del presente y del futuro en la República Dominicana. De manera que mi agradecimiento, rector, por la generosidad que han tenido y por la demostración nuevamente del compromiso de Unicaribe y de la fundación de Unicaribe por la enseñanza superior en la República Dominicana, que es la Constitución. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a todos. Si quiere enterarse de estas y otras noticias, acceda a nuestro portal web www.tc.gov.do. Ahí encontrará las publicaciones y los textos constitucionales. Soy Tomás Marte y me despido desde Albacete, España. Hasta la próxima. Vamos a iniciar la agenda protocolar de este acto. Recibamos de inmediato las palabras de la distinguida señora secretaria del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Habla para nosotros la licenciada Grace Ventura Rondón. Adelante. Muchas gracias, Laura. El Tribunal Constitucional se ha caracterizado por poner al ciudadano como centro de su accionar, implementando importantes iniciativas en aras de eficientizar los procesos internos, que se han traducido en una mayor productividad de la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Es por esto que en la Secretaría del Tribunal Constitucional procuramos que nuestros servicios sean más sencillos, más cercanos y amigables a fin de humanizar nuestra labor, facilitando así el acceso a la justicia constitucional. En una era digital estamos comprometidos con la modernización de nuestros servicios y su mejora continua para brindarles una experiencia más eficiente y oportuna a ustedes, nuestros usuarios. En esta ocasión, desde la Secretaría del Tribunal Constitucional, nos complace presentarles nuestra nueva plataforma de certificaciones digitales que permitirá la recepción digital de las solicitudes de certificaciones sobre los asuntos de nuestra competencia. Esta herramienta digital ofrece la conveniencia y la valiosa alternativa de solicitar certificaciones de manera remota a tan solo un clic, desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de desplazarse físicamente a nuestra sede, pudiendo iniciar el proceso de solicitud desde la comodidad de su oficina o de su hogar. Una vez procesada y validada su solicitud, recibirá sus certificaciones digitalmente a través de nuestro portal web y la aplicación Mi TCRD, facilitando la consulta de sus documentos desde su ordenador o dispositivo móvil,
cuando lo necesite de manera fácil, rápida y oportuna. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Gabriel Veras, coordinador de desarrollo de aplicaciones de nuestra institución, quien junto a su equipo ha desarrollado esta innovadora plataforma de certificaciones digitales del Tribunal Constitucional. Gabriel nos guiará a través de esta herramienta. ¿Puedes explicarnos cómo funciona la plataforma en términos sencillos? Para realizar una solicitud a través de Mi TCRD, simplemente accedemos a la plataforma de Mi TCRD. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos al portal del tribunal a través de tc.gb.do y en el menú superior a mano derecha está el botón de Mi TCRD. Una vez nos encontramos en la plataforma, introducimos nuestras credenciales de acceso, que es nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Directamente, si no estamos registrados, lo que hacemos es crear una cuenta. En este caso, ingresamos con las credenciales de acceso que tenemos. Podemos ver que Mi TCRD sigue siendo la plataforma de siempre. Entonces podemos ver todos los eventos a los cuales hemos participado. Y en el caso de que se encuentre un certificado digital disponible, podemos descargarlo a través de la misma plataforma. Para realizar la solicitud, presionamos el botón de Mis solicitudes en el menú superior a mano derecha. Cuando nos encontramos en Mis solicitudes, simplemente presionamos el botón de Crear solicitud. Una vez se muestra el modal, podemos seleccionar una sede de donde estemos realizando la dicha transacción. Seleccionamos el tipo de solicitud, que puede ser certificación UCES, certificación de sentencias o una certificación de no recurso. En este caso, seleccionamos certificación de sentencias y utilizamos la sentencia TC 0268-21. Una vez tenemos nuestro número de sentencia, seleccionamos el archivo que queremos cargar. En este caso, seleccionamos un archivo PDF, que es el formato predilecto para la plataforma. Una vez cargamos el documento, nos aseguramos de cumplir con todos los requisitos que se muestran a continuación. Una vez nos aseguramos de que cumplimos con todos nuestros requisitos, podemos elegir si deseamos una copia física o no. En este caso, vamos a seleccionar 2 copias físicas de la misma certificación. Cuando terminemos el proceso, le damos a finalizar. Confirmamos y ya tenemos una solicitud realizada. Podemos visualizar que tenemos una certificación de sentencias con nuestra numeración y la fecha y la hora en la que fue realizada. Y dice el proceso en el que se encuentra. En este caso, se encuentra pendiente. Una vez finaliza el proceso interno de la Secretaría General del Tribunal, nosotros recibimos una notificación por correo electrónico. Cuando ingresamos, lo que tenemos que hacer es ingresar otra vez a nuestra plataforma de Mi TCRD. Colocamos nuestras credenciales de acceso, seleccionamos en el menú Mis solicitudes y podemos observar que ya nuestra certificación ha sido finalizada y nos muestra que los documentos tiene 2 documentos disponibles para recogida porque seleccionamos 2 copias físicas. Y en este caso podemos ver dentro de los documentos adjuntos un documento final. Ese documento final es un documento con una firma digital válida por el Tribunal Constitucional. Como puedes ver, hemos seguido trabajando para mejorar la aplicación de Mi TCRD. Hemos trabajado de la mano con el Presidencia del Tribunal Constitucional y la Secretaría General del Tribunal Constitucional para poder asegurar un mejor servicio. Recuerda que la aplicación de Mi TCRD ha seguido mejorando para brindarle un mejor servicio y la pueden descargar a través de Play Store de Google y App Store de Apple. Muchas gracias, Gabriel, por compartir esta experiencia con nosotros y mostrarnos cómo utilizar esta nueva plataforma. Ya lo sabes, visita nuestro portal web o descarga la aplicación Mi TCRD y descubre una forma más eficiente de obtener tus certificaciones.
Gracias por permanecer con nosotros. En la efeméride constitucional de esta semana hablamos sobre la reforma constitucional post-golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, la Constitución Social de 1963. Me refiero a la reforma conservadora del 28 de noviembre de 1966 y la que más tiempo ha estado vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Adelante. El 28 de noviembre de 1966 es proclamada la Constitución de la República que regiría la vida institucional dominicana, la cual quedó seriamente afectada tras dejarse sin efecto la muy avanzada versión de 1963, luego del golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Se instauró un gobierno de facto denominado triunvirato. Esto creó una convulsa situación político-social que desencadenó en un levantamiento armado de carácter cívico-militar que reclamaba la reposición del texto constitucional de 1963. De ahí que, al sector de los hombres y mujeres del pueblo en armas que defendía la vuelta al poder de Bosch y la puesta en práctica de la referida carta sustantiva, se les denominó constitucionalistas. La confrontación armada entre dominicanos se convirtió en guerra patria, luego de que los Estados Unidos invadieron el país y fueron enfrentados por los valientes dominicanos y dominicanas, alcanzando luego un acuerdo que culminó con un gobierno provisional encabezado por el doctor Héctor García Godoy, quien propició elecciones en la que, en medio de serios cuestionamientos por los resultados, fue proclamado ganador el doctor Joaquín Balaguer, quien luego impulsó la reforma constitucional que dio origen a la norma suprema del 28 de noviembre de 1966. Uno de los puntos luminosos del referido texto fundamental fue el artículo 97, el cual elevó por vez primera al rango constitucional al himno nacional dominicano, el cual ya había sido objeto de oficialización en 1934, pero no figuraba en la Constitución de la República. El indicado artículo 97 de la Constitución de 1966 decía: el himno nacional es la composición musical consagrada por la Ley número 700 del 30 de mayo de 1934 y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República, proclamada en el 2010, suprimió la palabra eterno y ahora en el artículo 33 del texto sustantivo vigente se lee como sigue: el himno nacional es la composición musical de José Reyes con letra de Emilio Prudón y es único e invariable. Desde 1966, todas las versiones constitucionales han reservado espacio al himno nacional y este, junto con la bandera nacional y el escudo nacional, emblemas que conforman la trilogía de símbolos de la patria dominicana. Gracias por acompañarnos en La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que el contenido sobre la supremacía de la Constitución les aportara los conocimientos que les permitan continuar cumpliendo con sus deberes y las herramientas para exigir les sean garantizados sus derechos fundamentales. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y nuestra página web www.tc.gov.do. Nos reencontramos la próxima semana con el tema Las reformas a la Constitución Dominicana, desarrollado en una conversación jurídico-personal con un ilustre invitado que ha vivido en primera línea 2 reformas constitucionales en nuestro país. Hasta entonces.